Le invito por favor a abrir sus Biblias ahí en el libro de Oseas, capítulo 6, versículos 1 al 6. Oseas, capítulo 6, versículo 1 al versículo 6, por favor. Dice así la palabra del Señor: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Y por último, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. 6 versículos que ahora podemos analizar. Acá es interesante, y la verdad no importan tanto el texto, porque algunos escritores han dado por sentado que el que está escribiendo o el que está pidiendo acercarse a Jehová es Oseas, pero por el contexto no nos da la idea que sea Oseas, sino que es el pueblo pidiendo esto de acercarse a Dios. Es lo que dice ahí en el versículo 6, venid, dice, el pueblo mismo se está invitando, los sacerdotes están invitando al pueblo y le dicen, venid y volvamos a Jehová. Esa es la invitación, eso es lo que el pueblo quiere, volver a Dios. Y hay muy buena intención detrás de esto, una espectacular intención. ¿Recuerda usted, hermanos, la intención de Dios para con su pueblo? Y lo habíamos leído tiempo atrás, cuando di alguna de mis prédicas, ahí especialmente en el capítulo 2 del libro de Oseas. Si usted retrocede un poco, Oseas capítulo 2, versículo 19 y versículo 20, cómo Dios habla al corazón del pueblo. Y mire lo que le dice Dios al pueblo: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo. Y ahí aparece esta serie, estos 5 elementos con el cual Dios trata con su pueblo. Primero en justicia, después en juicio, en benignidad, en misericordia y fidelidad. Esos son los elementos con el cual Dios trata con su pueblo al respecto. Y la palabra del Señor dice, te desposaré conmigo para siempre. Recuerda una cosa, hermanos, el pueblo estaba a punto de ser llevado cautivo a otra nación, y Dios quería evitar eso. Dios no quería que el pueblo sufriera. Por lo tanto, le mandó al profeta Oseas para que pudiera entender de una vez por todas que Dios no quería castigarlos. Es como nuestros hijos, no queremos castigarlos. De repente nos da mucha pena poder hacerlo, pero por amor a ellos tenemos que hacerlo, castigarlos al respecto. Por eso que entonces ahí en Oseas capítulo 2, versículo 14 al 17, es impresionante cómo Jehová sigue hablando. Y mire por favor cómo dice la palabra del Señor: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantarán, dice, cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Sisi, y nunca más me llamará Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Esa es la intención de Dios. Por eso está trabajando Dios en el corazón de su pueblo. Por lo tanto, si podríamos resumir el primer punto que podemos ver hoy día acá, es cómo Dios le recuerda al pueblo la intención que tiene de poder llevarlos nuevamente a hablar a su corazón. Eso es lo que está persiguiendo Dios. Y créame, Hebreos capítulo 1 es lo que se menciona muchas veces en nuestros corazones. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas a su pueblo, hoy día nos sigue hablando. No es que Dios haya guardado silencio, nos dejó su palabra, y ella es la que nos va a hablar del Padre.
Qué increíble. El Hijo es hecho conforme a la imagen del Padre. Y el creyente, según Romanos 8:29, es hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y el que provoca este trabajo en la vida del creyente para que nos parezcamos a Cristo es el Espíritu Santo. Buen dato que le podemos dar ahí. Entonces el primer punto tiene que ver con la intención nuevamente de Dios de poder cautivar el corazón de este pueblo, que no quería que habitara nuevamente como anteriormente había pasado tantas veces. El pueblo ha sido cautivo en manos de extranjeros. Ahora, punto número 2, podemos ver, si usted nuevamente va a Oseas capítulo 6, al parecer, ¿cierto? Y vamos a observar la intención del pueblo de volver a Dios. Y aquí podemos ver una espectacular intención del pueblo. Pareciera que el pueblo está interesado en arrepentirse, en volver a Dios, en poder nuevamente tener comunión con su Dios. Y al parecer, hermanos, de tanto sufrimiento, el pueblo desea acercarse a Dios. Versículo 1 al 3, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como lluvia tardía, temprana a la tierra. Esa es la intención. Observemos por un momento ahora, hermano, en detalle, ¿cierto? La intención del pueblo. Es una linda intención. Uno lo lee, ese es una perfecta momento para poder acercarse a Dios. Ya Dios no quiere hacerlos sufrir más, ya Dios no quiere castigarlos. Y aquí, al parecer, el primer tema que vemos acá es, el pueblo dice, venid y volvamos a Jehová. Volvamos, esa es la intención. Al parecer aquí hay 2 sugerencias, como lo dije anteriormente, que el que está hablando podría ser el profeta invitando al pueblo, o que el pueblo está diciendo estas palabras. Cualquiera de las 2 intenciones no afecta al relato, para nada. Entonces, porque el versículo 1 dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Acá hay una palabra interesante, que es la palabra arrebatar, que se traduce por desgarrar. Así se traduce. Jehová nos desgarró, dice el texto. Jehová nos desgarró. Pero como nos desgarró, entonces Él mismo va a proceder a curarnos. Esa era la intención. Eso es lo que estaba diciendo el pueblo. Jehová nos desgarró, pero también Jehová nos curará y también nos vendará. Curará nuestras heridas. Esa es la intención. Dios no lo está haciendo todavía. Eso es lo que está diciendo el pueblo. Tiene conciencia de un Dios misericordioso. Qué increíble. Y los creyentes también hoy día tenemos conciencia de un Dios misericordioso. Tenemos conciencia de que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces vea por favor la intención del pueblo. Cómo el pueblo se dirige a Dios. Él nos desgarró, nos trituró, nos hizo pedazos, pero a la vez no nos va a dejar tirados en el camino. Eso está diciendo el pueblo, no lo está diciendo Dios. Y después el pueblo tiene la certeza que Dios va a curar sus heridas. Y además no va a dejar las heridas abiertas, sino que los va a vendar, les va a curar sus heridas, les vendará sus heridas. Y el pueblo, segundo, dice, y sigue insistiendo el pueblo, sigue aseverando la misericordia de Dios, y después dice, nos dará vida de 2 días, y en el tercer día nos va a resucitar. Y después el pueblo dice, y viviremos delante de Él. Por favor, note cada uno de estos detalles, cómo el pueblo está hablando de Dios. ¿Qué podría hacer Dios en este sentido? Y por último, en el versículo 3, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia tardía y temprana a la tierra. Ellos estaban convencidos completamente de que Dios haría eso con ellos. Estaban convencidos, no había ninguna duda. ¿Lo cree así usted? Estaban convencidos que Dios los iba a curar,
que Dios les iba a vendar, que Dios iba a hacer misericordia con ellos. Y el pueblo dice tres cosas en el versículo 3. Conoceremos, proseguiremos. ¿En qué? La finalidad del término de esto, en que tenemos que conocer a Jehová. Tenemos que hacerlo, tenemos que conocer a Jehová. Y después en el mismo versículo 3 hay un tipo de comparación. Ellos están diciendo, así como el alba está dispuesta a su salida, es decir, que la misericordia de Dios han sido siempre eterna, como el alba está dispuesta a salir. Así tiene que ser la misericordia de Dios. No va a desfallecer la misericordia de Dios, porque sus brazos nunca se han desvalido para poder proteger a su pueblo. Y después dice, el pueblo sigue convencido, así como y vendrá a nosotros como la lluvia. Nadie detiene la lluvia. Así vendrá la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Qué excelente concepto de Dios tenían estos hombres, ¿no? El pueblo no había comprendido nada a pesar de todo lo que Jehová le había dicho y hecho. Parece que el pueblo, entre más Dios lo castigaba, más se alejaba de Dios. Es como aquel niño que le pega a la mamá y dice, bueno, no me duele, no me duele. Masoquista el niño, no me duele, no me duele. Lo que el pueblo deseaba era solamente, y por favor vamos a ir metiéndonos al tercer punto, pero aquí lo que el pueblo deseaba era solamente de Jehová el bien y nada más. Eso es lo que quería el pueblo de Dios. Y así lo estaban diciendo con las palabras. Él nos trituró, entonces Él nos va a curar, Él nos va a vendar. ¿Y cómo vamos a tener esa certeza? Y ellos decían, vean cómo sale el alba a su salida. Nadie lo detiene, todos los días se hace. Y estamos tan seguros de Dios que nos va a dar siempre el bien y que vendrá a nosotros como la lluvia. Certeza al respecto. Pero como dije anteriormente, lo que el pueblo deseaba era solamente de Jehová el bien y nada más. Aún más el pueblo solo quería de Jehová los beneficios. Eso quería. Si Él nos trituró, bueno, Él está bien, Él nos va a curar. Y todo buscando de Dios. Es como, tiempo atrás lo dije, miramos a Dios como una tarjeta de crédito o una tarjeta que vamos al banco y sacamos lo que queremos. Total, Dios tiene que darnos lo que nosotros queremos. Y si no lo da, Dios se va a meter en problema con nosotros, Dios te vas a meter en problema con nosotros, porque si no, yo no voy a ir a la iglesia, no te voy a adorar, no voy a tocar, no voy a hacer nada. Así que por favor, dame lo que yo quiero. Como que Dios está dispuesto a responder caprichos y no nuestras necesidades. Dios no responde caprichos, Dios responde necesidades de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que es Dios. Algo parecido, hermanos, le pasó a Esaú. Esaú solamente quería los beneficios como hijo primogénito, los beneficios que le daba la ley al hijo primogénito sobre su familia, una mayor cantidad en la heredad y otros beneficios más que le daba a Esaú. Él sabía que, y aún más, y esta es la comparación que quiero con Esaú, Esaú sabía que en algún momento su padre iba a morir y según la ley él tenía que asumir el liderazgo de su casa por sobre su madre y sobre sus hermanos. Pero ¿sabe lo que quería Esaú? Quería solamente los beneficios y no quería hacerse cargo de su mamá y de sus hermanos y de todo lo que tenía en casa. Quería los beneficios. Por eso que en algún momento no le interesó en vender su primogenitura. Da lo mismo. Lo que quiero son los beneficios. Eso es lo que estaba diciendo el pueblo. El pueblo se acercaba a Dios solamente por interés. Quería los beneficios. Y eso es lo que le pasó a Esaú. Como hijo mayor debía asumir la responsabilidad del hogar, de sus hermanos y aún de su madre. Pero él quería solamente los beneficios que le otorgaba la ley por ser el primogénito. Y estimó muy en poco su primogenitura y la vendió. Bueno, algo similar está pasando con el pueblo ahora. Ellos están diciendo, si Dios nos hirió, entonces Dios tiene la obligación de curarnos. En fondo esas palabras. No nos va a dejar así en el desierto. No nos va a dejar. Dios va a hacer algo por nosotros. Job respondía a su esposa después que Satanás le invadió con una sarna maligna. Y usted lo puede contemplar ahí en Job capítulo 2, versículo 7 y versículo 9 al 10, lo siguiente.
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Esta palabra que integridad se traduce también por inocencia. Es decir, lo que le estaba diciendo la esposa a Job: ¿tan inocente eres para seguir pensando que Dios es bueno? Ve usted, ¿tan inocente eres, Job? Si ya eres grande, ¿cómo sigues pensando que Dios es muy bueno? Y la mujer le dice: ¿aún retienes tu integridad? ¿Sigues siendo inocente? Y la mujer le dice después, no un consejo muy sabio: maldice a Dios y muérete. Y Job le respondió y le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Después Job hace una pregunta: ¿qué recibiremos de Dios? ¿El bien? ¿Y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Estamos dispuestos solamente a recibir lo bueno y pensar que, y cuando viene algo, Dios tiene que venir en forma inmediata a socorrernos. Como dice Pedro, y le estaba diciendo a los hermanos perseguidos: si ustedes sufren por causa del Evangelio, son felices, son bienaventurados. Pero cuidado con estar sufriendo y estar confundiendo este sufrimiento cuando tenemos mal testimonio o cuando provocamos nosotros que el mundo hable mal de nosotros. Entonces, cuando el mundo habla mal de nosotros, en forma inmediata decimos: Dios, ayúdanos. Pero si nosotros hemos provocado eso. Y ahora, donde queremos entrarnos, en el punto número 3, Jehová pesa los corazones. Jehová pesa los corazones. Hermanos, Jehová está pesando el corazón de estos hombres que están diciendo: venid, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató, porque Él nos trituró, Él nos va a curar y Él nos va a vendar. ¿Sabe usted, hermanos, que del versículo 1 hasta el versículo 3, cuando uno lo lee detenidamente, no hay en el pueblo arrepentimiento? Solo hay buenas intenciones. No hay arrepentimiento. No hay una oración de arrepentimiento. Solamente intenciones. Y que son muy buenas intenciones. Pero eso no le da el metraje. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. Dios pesa los corazones. Salomón escribió ahí en Proverbios capítulo 21, versículo 2: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Jehová pesa los corazones. Y Jehová ahora lo que está haciendo es pesar la intención del pueblo cuando está diciendo: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató. Jehová está pesando esa intención, esas palabras, la está midiendo, la está poniendo en una balanza. A Jehová no hay cómo engañarlo. 2 jóvenes intentaron engañar a Dios y fueron muertos. Estoy hablando de los hijos de Aarón. Intentaron engañar a Dios. Un joven intentó engañar a Dios con una ofrenda que no correspondía. Génesis capítulo 4. Y no pudieron engañar a Dios. Si a Dios no se le puede engañar, Dios entonces está pesando los corazones. Por eso Salomón decía: todo camino el hombre le es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Proverbios capítulo 16, versículo 2, algo similar: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Algo similar Samuel, si usted lo revisa ahí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 3, hallamos algo similar a esto. No se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Se lo leo de nuevo. No se jacten más ustedes con tanto orgullo. Dios estaba pesando las palabras del pueblo. Dios pesa nuestras palabras, Dios examina nuestras acciones, Dios examina nuestras intenciones.
que más adelante las vamos a ver. Hermanos, del versículo 1 al versículo 3, no hay arrepentimiento, solo buenas obras. ¿Y cuántas personas hoy día solamente se dedican a tener buenas intenciones delante de Dios, pero no están dispuestos a arrepentirse? Creyentes que tienen buenas intenciones en las congregaciones, pero no están dispuestos a arrepentirse, a alejarse del pecado. Solamente las buenas intenciones. Iré a la casa de Jehová y moraré por largos días, solamente intenciones. Por eso que Jehová después va a decir, misericordia quiero y no sacrificios. Porque esos sacrificios, versículo 6, están contaminados, porque solamente tienen buenas intenciones, pero no hay un corazón arrepentido. No hay. La palabra metanoia, que es la palabra arrepentirse, cambiar de mente, eso está diciendo. Y así lo traduce la Septuaginta. No se jacten, dice Samuel, más ustedes con tanto orgullo. No salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Esto está haciendo Dios, está pesando las acciones del pueblo. Y uno pareciera que puede leer los versículos 1 al 3 y está diciendo qué excelente intención tiene el pueblo de acercarse a Dios. Y está muy bien que ellos quieran acercarse a Dios, en conocer a Dios, en perseguir el conocimiento de Dios. Está muy bien, sí, es excelente. Pero el pueblo no quiere arrepentirse. Y ahí está el problema, el corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos buenas intenciones? El infierno está lleno de personas con buenas intenciones. Créame. El verbo pesar es la idea de examinar las motivaciones de cada uno. Así se traduce el verbo pesar. Dios pesa las intenciones del corazón, ¿no? Entonces el verbo pesar es la idea de examinar las motivaciones de cada uno. Por eso es que Génesis capítulo 4, Dios le está diciendo a estos dos hermanos, y vio Dios con agrado la ofrenda de este, pero no vio con agrado la ofrenda de este otro. Pero primero estaba el ser humano. Dios se dio cuenta que el corazón de este hombre estaba bueno y también se dio cuenta que el corazón de este otro estaba ofreciendo cosas malas. Dios pesó. Entonces, el pesar significa, y que solamente lo puede hacer Dios, poder examinar hasta lo más profundo. Porque así lo dice Hebreos capítulo 4, ¿recuerda usted? Capítulo 4 de Hebreos 12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y vea lo que dice después, y discierne, y pesa, examina los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora Dios está en su trono y está, me imagino, colocando sus manos aquí. ¿Será verdad lo que está diciendo este pueblo, que quiere acercarse a mí? ¿Será verdad? Jehová sabía que algo andaba mal con estas palabras del pueblo, versículo 1 al 3. Jehová algo sabía, que estaba pasando algo malo en el corazón del pueblo. Querían engañar al Señor. Hoy día muchos pseudos cristianos quieren engañar al Señor. Con sus labios estaban diciendo algo el pueblo, mas su corazón estaba lejos de Jehová. Estaba lejos. Dijo el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honran con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Por tanto volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas. Isaías capítulo 29, versículo 13 y versículo 14. Se lo estoy leyendo en otra versión, se lo vuelvo a leer. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honran con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Es como levantarse en la mañana, lavarse los dientes y bañarse y perfumarse y peinarse. Es algo de memoria. Tenemos que hacerlo.
Y el Señor estaba diciendo, y su veneración, su adoración hacia mí es solo una tradición, son cosas aprendidas. Porque de labios este pueblo me está honrando, pero su corazón está lejos, lejos, lejos de mí. Por tanto, dice el Señor, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas. El pueblo que se acerca a Dios, dice Hebreos, crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. El pueblo solo tenía buenas intenciones de acercarse a Dios, solo buenas intenciones. Creía estar engañando a Dios con su devoción equivocada. Estaba lejos. Y Dios estaba diciendo, ¿me estarán diciendo la verdad? Dios lo descubre. Dios los va a descubrir de una forma maravillosa. Último punto que quiero tocar con ustedes, que es un poco más extenso. Jehová descubre el pecado. No hay forma de engañar a nuestro Dios. Jehová descubre el pecado. Versículos 4 al versículo 6. Se lo voy a leer, por favor, en la versión Biblia textual, que me gustó mucho esta versión. Usted puede ahí seguir leyéndolo con su traducción. Pero dice así: la respuesta de Jehová a la intención del pueblo. Esta es la respuesta. La intención del pueblo, versículo 1 al 3, volvamos a Jehová. Ahora, versículos 4 al 6, es la respuesta de Jehová a esta petición del pueblo. Como ya conocía Jehová los corazones, ahora Jehová va a responder. Ahora responde Jehová. Y afírmese, ¿no? Afírmese. Mire lo que dice la Biblia textual, versículo 4. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? No son palabras de elogio. No son palabras de elogio. Para nada. Ya como que, pero que al final, ¿qué voy a hacer? O sea, ya te he buscado por este lado, he buscado por este otro lado, he mandado a los profetas, he mandado a los jueces, he mandado a los reyes, he mandado tu palabra, he mandado al Espíritu Santo, he mandado esto. Ya, ¿qué voy a hacer contigo? Ya no sé qué más hacer. Eso es lo que está diciendo Jehová en el versículo 4. ¿Qué haré contigo? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué haré contigo, Judá? Y vea por favor lo que sigue a continuación. Vuestra fidelidad es como una nube mañanera, como el rocío temprano que desaparece. Esas son las buenas intenciones que está juzgando Jehová del pueblo. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como una nube de la mañana. Es así vuestra fidelidad, es así vuestra piedad, es así sus buenas intenciones. Es como la niebla que desaparece en cualquier momento. Es así. Por eso es que Jehová ahora pesó sus corazones. Y cuando pesa los corazones Jehová, entonces le va a responder al pueblo y le está diciendo: estos son ustedes. Entonces es extraordinario, capítulo 2 de Primera de Pedro, es extraordinario cuando el Señor le dice a los hermanos perseguidos ahí en ese momento: ustedes son un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Después en el versículo anterior dice que en el versículo 4 del capítulo 2, debemos de acercarnos a la piedra viva, porque nosotros también somos piedras y nos acercamos al trono celestial como sacerdotes para ofrecer sacrificio continuo por medio de Jesucristo. Y que estos sacrificios deben ser agradables a Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero cuando el creyente como sacerdote, cuando la hija de Dios como sacerdotisa, comillas, se acerca a Dios para ofrecer sacrificio, no nos engañemos, porque Dios pesa nuestros corazones. Él sabe cómo estamos adorándole. Él sabe cómo estamos apartándonos del pecado. Él sabe cómo le estamos amando. Si a Dios no le podemos engañar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier daga de dos filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, penetra las coyunturas y los tuétanos, y aún más me discierne los pensamientos y las intenciones que hay en este corazón malvado. Que no, si no se sujeta al Espíritu Santo, si no se sujeta a la palabra, es desastroso. Las consecuencias de una persona, de un creyente que no se somete a la palabra de Dios son terribles, terribles. Jehová está pesando los corazones. ¿Qué haré contigo, Efraín? Porque vuestra fidelidad, y es lo que dice Isaías capítulo 1, que no está en los apuntes, ahora me acordé. Jehová le está diciendo al pueblo a través del profeta Isaías capítulo 1, no quiero más, por favor vayan ahí por un momento, no quiero más vuestras fiestas, vuestras ceremonias, está diciendo el Señor a través. Mire por favor, capítulo 1 de Isaías, visión, ahí está la visión, la acusación de Dios hacia el pueblo a partir del versículo 2. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enfermo y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana en el cuerpo, sino herida, hinchazón y podredura llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Versículo 9. Entonces, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y el día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad. Vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Cuál es el consejo? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y luego de eso, después dice Jehová, venid a mí. Luego venid, dice Jehová, y estemos a cuenta, etcétera, etcétera. Está diciendo Jehová, estoy pesando vuestros corazones. Vuelva a Osea, por favor, capítulo 6. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Y ahora Dios descubre la intención de ellos. Vuestra fidelidad, versículo 4, es como nube mañanera y también como el rocío temprano que desaparece. Y ve el versículo 5. Por eso los he hecho morir con las palabras de mi boca. Por eso los enjuicié. Los he trozado por medio de los profetas. Así dice el texto, la versión textual. Y mi sentencia saldrá como la luz. Y ahora Jehová le está diciendo, esto es lo que quiero de ustedes. Porque fidelidad quiero y no sacrificios. Conocimiento de Elohim y no holocaustos. Eso está diciendo Dios. Vea por un momento, por favor, cómo termina el capítulo 5 de Oseas, que es muy interesante. Y esto como que podríamos nosotros resumirlo con este título, la reunión ansiada por Dios. Dios quiere tener una reunión con su pueblo, en buena, en santidad. Y esto es lo que dice el versículo, en el capítulo 5, versículo 15 de Oseas. Me iré y volveré a mi lugar, dice Dios, hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Así termina el capítulo 5.
Jehová está diciendo: yo quiero que se arrepientan, pero las palabras del capítulo 6, del 1 al 3, no hay arrepentimiento, al contrario, como dije anteriormente, buenas intenciones. No hay. Y así termina el capítulo 5, de verdad muy triste. Dos preguntas que a cualquiera podrían destrozar, pero menos al pueblo. Dos preguntas que a cualquiera podían intimidar, pero el pueblo no se intimidó. Y que son dos preguntas es: ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Y qué haré contigo, Judá? Está diciendo Dios al pueblo: ¿qué haré contigo? Jehová los conocía muy bien. Jehová los conocía muy bien. Vea por favor el capítulo 5, versículo 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, pero dice: y no le hallarán. Jehová se apartó de ellos. Qué triste. No lo encontrarán. Un día buscarán a su Señor y no lo encontrarán porque su Señor se apartó de ellos. Porque lo que yo quiero es fidelidad, dice Dios, y no sacrificios. Los sacrificios, como dije anteriormente, el pueblo decía: ustedes me respetan porque lo tienen por costumbre. Son costumbres aprendidas. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán porque Jehová se apartó de ellos. Ahora, hermanos, hay dos puntos o dos formas de entender el asunto. La primera es que Dios está describiendo los versículos del capítulo 15, perdón, del capítulo 5, el versículo 15 al capítulo 6, versículo 3, la profunda conversión para lo que está trabajando. Dios está describiendo desde el capítulo 5, del versículo 15, hasta el capítulo 6, versículo 3 de Oseas. Dios está con una profunda decisión de poder trabajar en los corazones del pueblo. Y dos, finalmente provocará ese cambio total en el corazón, en el pueblo de Israel, cuando le reconozcan como su Señor. Capítulo 8 de Oseas, avance un poquito más. El pueblo sigue pecando en su soberbia. Capítulo 8, versículo 11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, y sigue pecando. Parece que no entiende. Capítulo 13, por favor. Adelántese un poquito. Versículos 1 al versículo 3. Y cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado en Israel, más pecó en Baal y murió, y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Sigue pecando, no tan solo Judá, sino que también sigue pecando Efraín. Entonces la pregunta es, Dios le dice al pueblo: ¿qué haré contigo? ¿Qué quieres que haga? Y al final, ¿cómo quiero hacerte entender que quiero fidelidad de ustedes y no quiero sacrificios? Y el problema que hay que resolver es urgente. El problema es que Israel en este momento no está en condiciones de hablar, no está en condiciones de poder decirle a Dios algo que Dios no sepa de ellos. ¿Nos acercamos a Dios mintiéndole? No lo sé. El problema es que Israel en estos momentos no está en condiciones. Hay una mujer que se llama Catalina II, o también más conocida, esta mujer Catalina II la Grande. ¿Y sabe lo que ella dijo? Algo similar a lo que el pueblo estaba diciendo. Ella dijo lo siguiente, no se lo voy a leer en francés porque no lo sé, pero sí se lo voy a leer en la traducción. Ella dijo: el buen Dios perdonará, este es su trabajo. Así dijo Catalina II la Grande. El pueblo estaba pensando exactamente lo mismo. Dios nos va a perdonar, Dios nos va a curar, Dios nos va a vendar, Dios nos va a proteger. No importa lo que hagamos, Dios lo va a hacer. Y Dios está diciendo: ¿qué haré contigo? ¿Qué quiero de ustedes?
quiero fidelidad, pero no quiero sacrificio. Esta mujer estaba diciendo esto. El buen Dios perdonará, este es su trabajo. Así estaba diciendo. El estado del pueblo está diciendo, después de 2 días nos va a dar vida y al tercer día nos resucitará. Estaba dado por sentado. Es como que hoy día la iglesia dijera, no importa, pecamos. Total, la gracia del Señor es grande. Y como dice el Nuevo Testamento, Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que no importa, pequemos. ¿Cuál es el problema? Si la sangre del Señor nos va a lavar, nos va a limpiar, total, démosle. Total, Dios nos va a perdonar. Es lo que dijo una vez un sacerdote cuando lo pillaron, lo descubrieron en una discoteca y le dijeron, ¿por qué andaba haciendo esto? Que no se arrepentía. Dijo, ¿sabe cuándo me voy a arrepentir? Cuando vaya a la misa y confiese mis pecados, ahí voy a perdonar. Y Dios me va a perdonar. Así que no importa. El pueblo estaba prácticamente obligando a Dios a que lo perdonara. Por favor, vaya al Salmo 78. Versículos 34 y versículos 36 al 37. Cuando los hería de muerte, entonces le buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios, mas con su boca le engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. ¿Qué le parece esto? Eso lo estaba diciendo el pueblo. Dios le decía, cuando yo los hería de muerte, entonces ahí me buscaban y se volvían y me buscaban con diligencia. Pero qué triste lo que sigue. Mas con su boca le engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. El pueblo estaba diciendo, queremos buscarle, queremos buscar a Jehová. Eso es lo que está diciendo el capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató, etc. Él nos va a dar vida. Y la buena intención, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y cuando uno podría leer estos 3 versículos, está diciendo, qué espectacular el corazón del pueblo. Se están engañando ellos mismos. Pero a Dios, no. El pueblo confiaba en que la misericordia de Jehová sería inconmovible. Ellos estaban aferrados a eso. No importa, pequemos, total, la misericordia de Dios es inconmovible. Pero su propia bondad, la del pueblo, duró como el rocío de la luz matinal. Se fue, ¡pum! Eso era su fidelidad y Dios estaba juzgando eso. Por esta causa, y dice, los corté por medio de los profetas con las palabras de mi boca. Oseas capítulo 6, versículo 5. Por eso los corté. Por eso los trituré, porque no estaban andando rectamente en los caminos de Dios. Dios se vio obligado a disciplinar a su esposa por medio de sus profetas que fueron enviados a destruir su mala manera de vivir, condenando eso. Juan el Bautista estaba condenando a Herodes porque estaba adulterando con una mujer que no era su esposa. Y le estaba diciendo, y le hablaba, y le hablaba, y le hablaba, hasta que esta mujer no soportó, y la hija de esta mujer le bailó a Herodes, y Herodes, encantado, le dijo a esta niña, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te lo daré. Y esta mujer, esta niña va donde a su madre le dice, el rey me dijo eso, Herodes, ¿qué le voy a pedir? Y esta mujer, como no quería que le descubrieran su pecado, porque Juan el Bautista era un profeta que hablaba, y la madre le dice a su hija, pídele al rey la cabeza de Juan el Bautista. Y cuando va esta niña a donde el rey, y estaba toda la gente con él, le dice, ¿qué quieres? Y esta niña le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios que el rey Herodes se entristeció y dice que le dijo a alguno de sus soldados, vayan abajo y tráiganme en una bandeja la cabeza de este santo. Qué increíble, ¿no?
Dios le había dicho a su pueblo, envió sus profetas y los mataron, despreciaron el mensaje. Y Dios se vio obligado a disciplinarlos, a castigarlos. Por eso Oseas concluye el versículo agregando: y tus juicios serán como la luz que sale, como el rayo. El juicio de Dios sale a partir del corazón de Dios. Así Dios está descubriendo con su luz el corazón de estos hombres. Y termino. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero. Quiero rectitud de corazón. ¿De qué me sirve que estén adorando a Dios cuando sus manos están manchadas con sangre? Y dice Dios: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Versículo 6. Lo que he querido es verdadero amor, dice Dios. No quiero sacrificio, quiero verdadera devoción. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Los sacrificios sin corazón para cubrir el pecado son rechazados como un anatema para Dios. Eso dice un escritor. Y Samuel ya lo había dicho en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y quiero dejarle 3 cosas para terminar y orar. El verdadero acercamiento a Jehová se debe de realizar bajo 3 aspectos. Se lo repito. El verdadero acercamiento a Jehová se debe realizar bajo 3 aspectos. Primero, arrepentimiento. ¿Se quiere acercar a Jehová? Arrepentimiento. Segundo, ruego y súplicas. Y tercero, confianza. El pueblo de Dios no puede tenerle miedo a Dios, sí temor, un temor reverente al respecto, como dice Proverbios 1:7. Si queremos acercarnos a Jehová, debemos de hacerlo bajo estos 3 aspectos. Arrepentimiento porque he pecado, reconocimiento de deuda en el fondo, y rogar para que Dios nos perdone. Y tercero, que cuando me acerco al trono celestial, tengo la certidumbre que puedo hallar socorro para mi dificultad de pecado, porque Dios es un Dios perdonador. Ese es lo que Oseas le está explicando al pueblo. Hermanos, cuidado con las buenas intenciones. Cuidado. Porque hay muchos creyentes con muy buenas intenciones y que lo hacen muchas veces para calmar su conciencia delante de Dios. No calmemos nuestras conciencias pensando en dar ofrendas, pensando en dar diezmos, pensando en servir a Dios, y creemos que con eso podemos calmar nuestras conciencias y podemos engañar a Dios. El salmista decía: ¿con qué limpiará el joven el camino? Con guardar la palabra de Dios. En mi corazón he guardado un dicho para no pecar contra ti. También lo decía el salmista. Hermanos, cuando oremos y aun cuando cantemos, les pido una cosa, y también me incluyo, y también a los hermanos que me están escuchando: seamos honestos. Seamos honestos. Que nuestra adoración suba al trono celestial como un olor fragante. Eso es lo que está pidiendo Dios. ¿Oramos? Gracias, Padre, por tu amor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos vemos reflejados nuevamente en este pueblo. Que en estos versículos primeros del capítulo 6 vemos buenas intenciones, pero lo que no vemos es el arrepentimiento. Padre, gracias porque nos enseñas a través de esta tu palabra a cómo debemos de conducirnos en tu presencia, ya que tú conoces todo de nosotros. No te podemos mentir, no podemos ocultar nada delante de tu presencia. Señor, hoy día como la iglesia del Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a presentarnos nosotros mismos como una ofrenda agradable, santa, perfecta delante de ti.
y que nuestra adoración, Señor, tú la puedas aceptar en el reino de los cielos. Que nuestra adoración vaya más allá del sol y que se pueda unir a los ángeles que momento tras momento entran a tu trono y dicen: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Que nosotros, padres, seres pecadores, podamos unir nuestras voces en adoración y en santidad. Gracias, Padre, por tu palabra, y anímanos esta semana para que no te podamos mentir y podamos ser sinceros contigo en todos nuestros momentos. Padre, el Señor Jesús decía algo muy claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Padre, anímanos para que día tras día poder saber que tu ojo todopoderoso nos va a descubrir a cada momento. Así que gracias, Padre, porque estamos en tus manos, y anímanos cada día más a buscar la santidad. Oramos a través del Señor Jesús. Amén.